El error no fue cometerlos. El error fue creer que los pecados capitales eran fallas morales. Esa es la mentira original. Porque si fueran simples vicios bastaría con evitarlos. Pero no se evitaron, se repitieron, se organizaron, se volvieron universales. Quédate, no para aprender qué es pecado y qué no. Quédate para entender por qué estas fuerzas fueron clasificadas, nombradas y preservadas. Porque los pecados capitales no describen lo peor del ser humano, describen lo inevitable. Pero aquí ocurre algo peor. Nunca fueron diseñados para ser eliminados. Fueron diseñados para ser administrados. Lo inquietante es que nadie habla de esto. Los pecados capitales no aparecen en la Biblia como una lista divina. Surgen después, cuando alguien intenta ordenar el caos interior. Soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula, lujuria. No son actos, son estados persistentes. Y aquí comienza la verdadera caída. Cuando se convierten en identidad. Cada uno cumple una función, no espiritual, psicológica. La soberbia protege del vacío. La envidia señala lo que deseas pero no nombras. La ira aparece cuando un límite fue cruzado. La pereza es resistencia disfrazada. La avaricia intenta asegurar el futuro. La gula busca llenar lo que no tiene forma. La lujuria confirma que aún estás vivo. Pero aquí ocurre algo peor. Cuando estas fuerzas se niegan, no desaparecen, se deforman. Y lo inquietante es que nadie habla de esto. El problema nunca fue sentirlas. El problema fue fingir que no existen. Por eso se volvieron capitales. Porque gobiernan cuando no se reconocen. Y aquí comienza la verdadera caída. Cuando el pecado deja de ser impulso y se convierte en estructura. Las sociedades no se rompen por exceso de pecado. Se rompen por hipocresía. Por negar lo que las mueve mientras lo usan en silencio. La avaricia sostiene economías. La soberbia construye jerarquías. La envidia alimenta comparación constante. La ira se canaliza como control. La pereza se castiga para producir más. La gula se estimula y se condena al mismo tiempo. La lujuria se vende mientras se culpa. Pero aquí ocurre algo peor. Nadie quiere eliminar los pecados capitales. Solo quieren decidir quién puede ejercerlos. Y lo inquietante es que nadie habla de esto. El pecado no separa al humano de lo divino. Lo separa de sí mismo. Porque cuando no entiendes tu impulso, otro lo interpreta por ti. Y aquí comienza la verdadera caída. Cuando entregas el control de tus sombras a quienes prometen pureza. Los pecados capitales no son puertas al infierno, son espejos. Muestran lo que falta, lo que duele, lo que insiste. Negarlos no te salva, solo te vuelve manejable. Y mientras sigas creyendo que el problema es sentirlos y no comprenderlos, seguirán operando en silencio. Esperando el momento exacto en que dejen de ser advertencia y empiecen a gobernar. Los pecados capitales no compiten entre sí, colaboran. Esa es la parte que casi nadie quiere ver. No actúan como enemigos internos, sino como un sistema que se equilibra. Pero aquí ocurre algo peor. Cuando uno domina a los demás, se reorganizan para sostenerlo. La soberbia necesita envidia alrededor para sentirse superior. La avaricia se apoya en la pereza ajena para justificarse. La ira se alimenta de la culpa que deja la lujuria. Nada es aislado. Y lo inquietante es que nadie habla de esto. Los pecados capitales no buscan exceso, buscan permanencia. No quieren que caigas una vez, quieren que te acostumbres. Por eso no se presentan como monstruos, se presentan como razones, como explicaciones internas que suenan lógicas. Lo merezco. Es normal. Todos lo hacen. Así soy. Y aquí comienza la verdadera caída, cuando el pecado deja de sentirse como ruptura y empieza a sentirse como identidad. No dices estoy enojado, dices yo soy así. No dices deseo, dices necesito. Pero aquí ocurre algo peor. Cuando el pecado se vuelve identidad, cualquier cuestionamiento se vive como ataque. Y lo inquietante es que nadie habla de esto. Defendemos nuestros pecados como si fueran verdades personales, no porque nos destruyan, sino porque nos explican. Los pecados capitales dan narrativa. Te dicen quién eres sin que tengas que preguntarte demasiado. Y aquí comienza la verdadera caída. Cuando prefieres una explicación cómoda a una verdad incómoda. Por eso fueron sistematizados, clasificados, nombrados. No para erradicarlos, sino para que pudieran ser reconocidos y usados. La culpa no elimina el pecado, lo gestiona. Te permite fallar sin cambiar nada de fondo. Pero aquí ocurre algo peor.
Cuando la culpa se repite, pierde fuerza. Se vuelve parte del ciclo. Y lo inquietante es que nadie habla de esto. La culpa constante no purifica, adormece. Te acostumbra a pedir perdón sin transformación real. Y aquí comienza la verdadera caída. Cuando el arrepentimiento se vuelve ritual y no ruptura, los pecados capitales sobreviven porque cumplen una función emocional. Regulan ansiedad, canalizan miedo, disfrazan carencias. Quitarlos sin entenderlos no libera, desestabiliza. Por eso siempre regresan, con otros nombres, con otras formas. Pero aquí ocurre algo peor. En un mundo que exige perfección visible, los pecados capitales se vuelven subterráneos. Y lo inquietante es que nadie habla de esto. Lo reprimido no muere, aprende a esconderse, y cuando finalmente emerge ya no pide permiso. Los pecados capitales no desaparecen cuando los señalas. Se refinan, aprenden a hablar un lenguaje aceptable, a vestirse de virtud, a confundirse con necesidad. Pero aquí ocurre algo peor. En su forma más avanzada ya no se sienten como pecado, se sienten como derecho. La soberbia se llama autoestima. La avaricia se llama previsión. La envidia se disfraza de motivación. La ira se justifica como franqueza. La pereza se protege como autocuidado. La gula se celebra como disfrute. La lujuria se vende como libertad. Y lo inquietante es que nadie habla de esto. No es mentira. Es desplazamiento. El pecado no desaparece. Cambia de máscara. Y aquí comienza la verdadera caída. Cuando ya no sabes dónde termina la necesidad y dónde empieza el impulso descontrolado. Los pecados capitales no buscan destruirte. Eso sería ineficiente. Buscan que no te cuestiones, porque una persona que no se cuestiona es predecible, manejable, útil. Pero aquí ocurre algo peor. Cuando todo es justificable, nada es transformable. Y lo inquietante es que nadie habla de esto. La verdadera prisión no es el exceso, es la normalización. Cuando todo se vuelve comprensible, ya no hay fricción interna, y sin fricción no hay cambio. Y aquí comienza la verdadera caída. Cuando el silencio interior reemplaza al conflicto. Los pecados capitales no fueron llamados así por ser los peores. Fueron llamados capitales porque sostienen el sistema. Son raíces, no ramas. Si cortas una conducta sin mirar la raíz, otra brota en su lugar. Por eso nunca se vencen por fuerza, ni por vergüenza, ni por miedo. Pero aquí ocurre algo peor. Cuando se reprimen sin conciencia, se vuelven colectivos. Lo que no aceptas en ti lo persigues en otros. Y lo inquietante es que nadie habla de esto. Las sociedades moralistas no eliminan el pecado, lo externalizan. Necesitan culpables visibles para no mirar hacia adentro. Y aquí comienza la verdadera caída. Cuando el juicio reemplaza a la comprensión. Los pecados capitales no te condenan por sentirlos. Te condenan cuando crees que no te pertenecen. Porque lo que no reconoces te gobierna desde la sombra. Y al final, no son los pecados los que arrastran al ser humano. Es la negación constante, el autoengaño refinado, la comodidad de no mirar. Por eso esta parte casi nunca se cuenta. Porque obliga a una pregunta peligrosa. No qué pecado cometes, sino cuál justificas cada día para no cambiar nada. Y si esa justificación se vuelve hogar, costumbre, estructura invisible de tu identidad, entonces los pecados capitales ya no son advertencia, ya no son símbolo, ya no son impulso humano mal entendido, se convierten lentamente en tu forma más aceptable de la perdición.